Bueno, esta noche vamos a continuar con el estudio de la eclesiología que hemos ido desarrollando ya hace varias semanas, algunos meses, ya varios meses. Y dentro de todo lo que hemos analizado, yo les recuerdo que el concepto de la eclesiología es un concepto teológico y es en definitiva el estudio de la iglesia, ¿ya? Y entendiendo el concepto de iglesia siempre como la reunión de los hijos de Dios. Vale decir que la iglesia la componemos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿ya? Vamos a ver más adelante el concepto de iglesia local, el concepto de iglesia católica, que la palabra católico es universal, ¿ya? Nosotros somos cristianos católicos, pero no romanos, ¿ya? Y también vamos a explicar bien eso en su momento. El concepto católico es algo que el romanismo capturó, ¿no es cierto? Y lo institucionalizó como una religión. Y el concepto católico significa universal. El cristianismo universal se compone de todas las iglesias locales, como la nuestra, ¿no es cierto?, a lo largo del planeta, ¿no?, que estamos en un mismo sentir y buscando agradar al mismo Dios. Dijimos que la eclesiología se sustenta sobre tres pilares fundamentales. El primero de ellos es: la iglesia existe primeramente para la gloria de Dios. Segundo, es el tema que estamos revisando ya hace algunas semanas, la edificación de los santos. Y tercero, la evangelización. Esos son los tres pilares sobre los cuales se sostiene la iglesia como propósito, como misión, como función, ¿ya? Y lo último que estuvimos tratando es el punto de que glorificamos a Dios al tratar con el pecado que nos acecha. Ya estamos entrando en un plano mucho más práctico de este concepto de gloria, dar gloria a Dios con nuestra vida, y a veces eso, como decimos siempre nosotros, puede llevar a algunas interpretaciones quizás que están no necesariamente en la línea de lo que Dios eh, determina que es lo que le glorifica a Él, ¿ya? A veces las cosas que nosotros hacemos y consideramos que es para la gloria de Dios, la verdad que no estoy diciendo que nos glorifican a nosotros, pero sí que nos satisfacen a nosotros. Entonces nuestra satisfacción no viene de buscarla para nosotros en primer lugar, sino que debe venir como el resultado de glorificar a Dios, ¿ya? Yo siempre me recuerdo a algunas personas, años atrás, cuando hacía estudios evangelísticos, que les molestaba mucho y que consideraban que Dios era egocéntrico porque todo para Él, por Él, para Él, para Él. Y la verdad que eso solamente se puede entender a la luz de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y que cuando hacemos todas las cosas para Él, no es que a Él lo beneficiemos en nada, ni lo hagamos más fuerte, ni más Dios, ni más nada. Él no necesita nada en absoluto. Pero el tema es que en la medida que nosotros lo hacemos hacia Él, ¿no es cierto?, los únicos verdaderamente beneficiados somos nosotros, ¿ya? Del momento en que nosotros buscamos las cosas para nosotros en primer lugar, entonces nosotros vamos a ver realmente que no alcanzamos aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces glorificamos a Dios al tratar con nuestro pecado, y la claridad de eso, ¿no es cierto?, que primeramente debemos confesar nuestro pecado, reconocerlo. eh, Posteriormente vemos la lámina 50, ahí está. eh, Vemos que el pecado, cuando lo tratamos, no lo ocultamos, no culpamos a otros, no lo escondemos, no lo negamos, y algo que a veces suele suceder es que podemos querer tapar el pecado que cometimos inicialmente con otro, ¿no es cierto?, peor. Y eso se da muchas veces cuando uno inicia una mentira, después hace otra mentira y dice otra mentira, y después ya realmente llega a una dinámica en la cual pierde casi un contacto con la realidad, ¿ya? Entonces, traemos gloria a Dios cuando nosotros tratamos con el pecado que nos acecha. ¿Por qué? Porque si pudiéramos definir qué es lo que más Dios aborrece, por supuesto que es el pecado. Y en contrapartida, ¿qué es lo que Dios o qué es lo que a Dios trae más gloria? Es cuando nosotros le obedecemos, ¿no es cierto? Vale decir que hacemos las cosas conforme a su voluntad. El día de hoy vamos a eh, tratar
dos aspectos o dos grandes grupos de los pecados a los cuales, como dice ahí, principales áreas en las que debemos estar atentos, ¿ya? La pecaminosidad, ¿no es cierto? Y las áreas en las que nosotros debemos estar atentos. Y los separamos en pecados de impureza y pecados de actitud. Los pecados de impureza puede ser o es a nivel mental, vale decir, nuestros pensamientos son impuros, a nivel verbal, nuestra forma de hablar, nuestras palabras pueden ser impuras, y la parte física, ¿no es cierto?, que es finalmente el uso de nuestro cuerpo, la administración de nuestro cuerpo, ¿ya? Y por otro lado tenemos los pecados de actitud, que tiene que ver con cómo es nuestra impronta, por así decir, y tenemos el orgullo, la envidia y la contienda, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por los pecados de impureza. Cuando hablamos de impureza, ¿no es cierto?, estamos hablando ciertamente de aquello que es absolutamente en contraste con la pureza, ¿no es cierto? Dios es santo, 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 es puro, perfecto. Entonces, en realidad nosotros, en nuestra condición humana, tenemos una condición donde permanentemente nuestra naturaleza caída que permanece en nosotros nos va a llevar a justamente hacia esta área, ¿ya? Y por eso es que primero que nada quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 8 al 11, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pasaje que vamos a revisar más en profundidad un poco más adelante, pero nos vamos a enfocar específicamente en el versículo 8. ¿Ya? Siempre leemos lo que sigue para recordarnos el contexto, ¿no es cierto? Está hablando de a Él sea la gloria. Entonces, si yo leo a Él sea la gloria, tengo que saber qué es lo que trae gloria de esta porción a Dios. Que sea sobrio, que esté velando, y que reconozca, ¿no es cierto?, que el adversario que tenemos es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y no va a devorar a un inconverso, no va a devorar a un inconverso. ¿Por qué? Porque ese inconverso ya, él es esclavo de él, ¿no es cierto?, está en sus fauces, por así decirlo, y lo que él va a buscar específicamente es dañar a uno de quienes somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que debemos tener siempre esto pendiente o atentos? Porque estas áreas son justamente donde nuestro adversario va a tratar permanentemente de incitarnos a pecar. Son las dos áreas más importantes, las dos áreas generales y donde seguramente se conforman toda la diversidad de pecaminosidad que nosotros pudiéramos tener. Yo, en verdad, siempre quiero hacer un énfasis en esto porque no se trata de buscar ser un beato ni nada por el estilo, ¿ya? Pero sí se trata de entender qué es lo que agrada a Dios. Lo que más agrada a Dios, lo que más trae gloria a Dios es justamente mi oposición al pecado, mi oposición al pecado. Entonces, yo sé que esto incluso a veces parece hasta poco espiritual en un sentido, pero muchas veces se piensa tanto en las actividades, en qué voy a hacer, en lo que no voy a hacer, en qué Dios me va a usar, y está bien, es parte de cuáles son mis dones, y todo eso es parte de lo que Dios nos da. Pero la primera preocupación, o la primera ocupación, en realidad, debe ser justamente
el que tengamos siempre, siempre estar pendientes frente a lo que es la pecaminosidad que tenemos, ¿no es cierto? Y a la cual debemos siempre mantener a raya, porque justamente este adversario, Satanás, ¿no es cierto?, busca esas áreas donde nosotros podemos ser factores que en definitiva, o elementos que puedan traernos a nosotros la posibilidad de pecar, ¿ya? Entonces, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Ahora, los pecados de impureza, lo primero que tenemos que revisarlo, o los revisamos a partir de, en primer lugar, la mente, ¿ya? Una mentalidad impura. Entonces, tenemos el ejemplo de los fariseos, ¿no es cierto? Y de muchos otros, y de nosotros mismos, y de tantos otros que a lo mejor no alcanzamos a hacer los actos propiamente tal, pero en nuestros pensamientos podemos estar permanentemente albergando pensamientos impuros, ¿ya? Pensamientos impuros. Y cuando digo pensamiento impuro no me estoy refiriendo solamente a el aspecto físico sexual, por supuesto que lo incluye, y probablemente en la época que vivimos nosotros, donde hay un bombardeo espantoso de lo que es la sexualización de las cosas, ¿ya? Entre paréntesis, todo esto que pasa, ¿no es cierto?, de que empezaron a salir unas cosas, me llegó una cuestión de que tú podías convertir tu cara en mujer y cosas así. Yo no sé cuál sería la mía, horrible, imagínate. Pero esto es una cosa que lo que busca es como hacer ver que tú también puedes ser mujer, o podías verte como mujer, y parece un juego, y de hecho lo es. Pero todo esto va en un concepto del inconsciente colectivo y nos lleva también a tener pensamientos impuros a ese punto, ¿ya? Entonces, la mente, nuestra mentalidad. Y el primer versículo es bastante conocido por nosotros, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este pasaje lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto? Y saben que ese concepto de conformarse es a estructurar nuestra vida, nuestra forma de pensar, a cómo piensa el mundo. El mundo tiene una forma de pensar totalmente contra Dios y en definitiva dice el Señor, nunca nos conformemos a eso, sino que por el contrario, nuestra mentalidad debe ser permanentemente renovada, transformada, por medio de lo que vamos adquiriendo como conocimiento que nos va dando un nuevo entendimiento, y a medida que eso se va produciendo de forma permanente, continua en nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a conocer la voluntad de Dios, y no solamente a conocerla, sino que a amarla, porque sabemos que es agradable y es perfecta. Ya es un proceso que parte por un cambio en la forma de pensar, pero para que cambie mi forma de pensar yo tengo que cambiar, en definitiva, a través de lo que yo me alimento. Si mi alimentación es exclusivamente la televisión, si es exclusivamente libros del mundo, si es exclusivamente, en fin, lo que sea, obviamente voy a estar mentalmente programado para tener un pensamiento más parecido al mundo que al de Dios. Y esto no es decir, no lea nada más que la Biblia, yo no leo nada más que la Biblia, no, hay literatura de las profesiones que se tienen, en fin, de cosas. Estamos hablando en definitiva de que entender que yo debo alimentarme, ¿no es cierto?, espiritualmente, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4, ¿no es cierto?, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es importante. Dice, no solo, si ustedes se dan cuenta, no dice únicamente, sino que dice no solo. ¿Por qué? Porque hace con claridad el hecho de que necesitamos alimentarnos físicamente. Y por supuesto, si yo soy un médico, un abogado, un ingeniero, un profesor, un técnico o lo que sea, tengo que formarme en la profesión, la actividad o el oficio que tengo. Eso es así. El punto es que nuestra vida
y puedo asegurar seguramente, está permanentemente bombardeado por información que definitivamente no aporta a mi transformación mental. Y todo lo contrario, refuerza aquella que debo ir perdiendo para ir ganando la forma de pensar de Cristo. ¿Ya? Entonces, para poder entender el concepto de los pecados de impureza mental, tengo que entender que yo estoy siendo bombardeado permanentemente en mi forma de pensar a través de imágenes, ¿no es cierto?, a través de audios, en fin. Estoy siendo alimentado y de esa manera estoy siendo, quiera o no, formado, ¿no es cierto?, y estructurado una manera de pensar. Dios dice, no, hay que romper ese molde, pero para romper ese molde significa que yo tengo que cambiar, por así decir, la alimentación, en definitiva, de lo que estoy viendo, de lo que estoy leyendo o de lo que estoy formando. ¿Ya? 1 Corintios 2:16, en la misma línea. Perdón, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí no está diciendo que nosotros vamos a instruir a Cristo ni a Dios. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de tener justamente la mente de Cristo para ser transformados en nuestra manera de pensar. ¿No es cierto? Transformados en nuestra manera de pensar. Entonces, lo mismo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Versículo 22. 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muy similar a lo que nos dice Romanos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar tiene que haber un dejar, ¿ya? Y cuando dice despojaos, entonces significa que yo tengo que hacer acciones prácticas. Si consumo demasiada televisión, consumo demasiado, en fin, digamos, situaciones que alimentan mi mente desde el punto de vista carnal, tengo que hacer reducciones al respecto. En algunos casos tendrán que haber prohibiciones, o sea, pero eso ya es cada uno de nosotros, debe, si tiene el Espíritu de Dios, debe justamente, por eso es que nos ponemos delante de Dios y es Dios por medio del Espíritu Santo quien nos va a decir claramente, cuando le buscamos para que nos convenza de pecado, ¿ya? Porque la convicción de pecado no es solamente para salvación, por supuesto que es para salvación inicialmente, pero después el mismo Espíritu Santo sigue obrando en nosotros y nos sigue convenciendo, ¿no es cierto?, de que lo que estamos haciendo es pecado, ¿ya? Es pecado. Por eso se recuerdan cuando leímos, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo es que contristamos al Espíritu Santo? Justamente empujando nuestra vida al pecado y no a luchar contra el pecado. ¿Ya? Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto, ¿no es cierto? Lo que está hablando de vestirse y desvestirse no es mi condición de cristiano, lo soy. De hecho, si no lo fuera, no podría hacer ese ejercicio. Mi ropa sería solamente la ropa carnal. Pero dice que hay un proceso, y eso también lo vimos hace unas semanas acá, en el cual yo debo entender que no soy salvo por obras, jamás, pero una vez que soy salvo, debo, ¿no es cierto?, tener obras o frutos que dicen dignos de arrepentimiento. Cuando se habla de frutos dignos de arrepentimiento, se habla justamente de los cambios que el Espíritu Santo realiza en nosotros y vamos a verlo más adelante también, que trae gloria a Dios cuando nosotros tenemos fruto. Y todo cristiano, sí o sí, va a tener fruto. Es imposible que el creador del cielo y la tierra, Dios mismo, en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, no produzca un cambio. ¿Ya? Lo va a producir. Lo va a producir. Entonces, vestidos del nuevo hombre es un proceso en el cual nosotros activamente, ¿no es cierto?, vamos aprendiendo estos mismos estudios y todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, que es parte de la edificación de los santos,
Es algo que tiene que cada uno de nosotros recogerlo, ¿no es cierto? Y trabajarlo en función de su propia individualidad. Pero insisto en que cada vez que nosotros trabajamos a conciencia esto, ¿no es cierto?, traemos beneficio a todo el cuerpo, a todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, lo primero que vimos, ¿no es cierto?, las áreas que debemos estar atentos son los pecados de impureza y partimos por la parte mental. Luego vamos a la parte verbal. ¿Por qué es tan importante la parte verbal? No solamente tiene que ver con la forma que quizás que uno puede tener de hablar grosero, cosas así, que lo incluye, ¿no es cierto? Pero no es la más, no quiero minimizar las cosas, ni se trata con esto que justificamos la grosería. Lo que estoy diciendo es que con la boca, con la lengua, dice, ¿no es cierto?, nosotros podemos incluso armar un incendio. Y eso es importante porque, decía yo al principio, el pecado de impureza no solamente tiene que ver con la lascivia sexual, sino que tiene que ver con la forma en que hablamos nosotros, también la forma en que nos expresamos, las intenciones que tenemos al decir algo, las mentiras que podemos decir de alguien o de algo, ¿no es cierto? Ya sea una mentira abierta o minimizar algo o agrandar algo o decir algo, ¿no es cierto? Que le llamamos ciúticamente comentario y no es más que un cochino pelambre, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que son tan comunes en nuestra naturaleza humana y desgraciadamente la iglesia no escapa de eso. Ahora, si usted va a buscar y se va a ir de la iglesia porque lo pelaron todo, no va a encontrar ni uno donde no lo pelen. ¿Ya? Eso es parte del proceso, ¿ya? Es parte del proceso. El tema es que antes de pedirle a otros que lo hagan, comencemos a hacerlo nosotros o a dejar de hacerlo nosotros, ¿ya? Entonces, la importancia de la pureza verbal, que va en relación también a lo que el Señor Jesucristo dijo, que tú sí sea sí, tú no sea no, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Pero vamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo vamos a ver muy enganchado con los pecados de actitud, ¿no es cierto? Cuando en un corazón, en una mentalidad, en una persona hay, por ejemplo, envidia, hay contienda, en fin, cosas que pueden suceder, eso normalmente va a trascender a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de expresarnos de personas, ¿no es cierto? Y considerar, en fin, digamos, de alguna manera, no quiero ocupar específicamente la palabra dañar, pero sí de alguna manera generar incluso en otros oyentes diríamos nosotros, una mala opinión de la persona que a nosotros no nos gusta porque no sé, porque es así, porque es así, por lo que sea, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso también, cómo es que nosotros nos tratamos entre nosotros. Y ustedes saben que muchas veces yo tengo un problema con los nombres, ya me acuerdo perfectamente de las caras, pero no me acuerdo muchas veces de los nombres. Pero no digo el hermano o la hermana. Y espero que eso no es una cosa tan importante, dirán ustedes, pero sí lo es, porque denota la importancia y no el gallo que se sienta al fondo, no un tipo que va y a lo mejor se cuenta, o sea, el tipo que se sienta ahí detrás de Juanito, porque a Juanito le ubico el nombre, ¿no es cierto? No sé cómo es. Entonces, este hermano, yo no sé cuál es el nombre, esta hermana, somos hermanos en Cristo. ¿Ya? Aprender a tratarnos con ese respeto y ese cariño, entre otras cosas, es súper importante. ¿Ya? Eso es súper importante. El mundo se trata de gallo, galla, ¿no es cierto? O de tipo, tipa. Ok, entonces, vamos a Efesios 4, 29, 31. Recuerda, estamos hablando de la pureza
verbal o tratando con la impureza verbal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cierto? Y ahí viene, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? Esto, si ustedes se dan cuenta, en medio de estos 4 versículos se encuentra no contristéis al Espíritu Santo. En la Biblia hay una regla de interpretación tácita, ¿ya? Que no necesariamente tiene que decir que el Espíritu Santo se alegra cuando nosotros no gritamos, no maldecimos o no tenemos malicia, ¿ya? Se entiende que si esto es lo que lo contrista, lo contrario es lo que lo alegra, ¿ya? Entonces, cuando la gente dice, pero es que la Biblia no dice sí, pero es que hay una ley que es la Escritura, entender que efectivamente lo que lo contrista está claramente descrito, por lo tanto, porque nunca es neutral, nunca es neutro, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo contrario a lo que lo contrista es lo que lo alegra, ¿no es cierto? Si yo pienso, oye, yo soy feliz cuando hago esto, entonces significa que no soy feliz cuando no lo hago. No voy a decir infeliz como concepto tal, pero no soy feliz cuando no lo hago, ¿ya? Entonces, la importancia de esto, porque está hablando, fíjense, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca y, como dije, no es neutro, sino que al contrario, dice, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Entonces, no solamente no de estas corrompidas. Recuerden, palabras corrompidas tienen que ver con doble sentido, sarcasmo, todo ese tipo digamos, de desprecio, en fin, formas de hablar de alguien para que la otra persona también piense mal de él o de ella. Ya no, si mire, si esta gente nunca, toda la vida son iguales. Entonces, toda la vida son iguales. Yo creo que no hay nada que el ser humano haga que es igual siempre, porque si hay algo que nosotros tenemos, ni para bien ni para mal, ¿ya? Entonces, este concepto de todo o nunca no deben ser utilizados y a veces las personas lo usamos, ¿no es cierto?, justamente para que otros, de alguna manera, se alineen con nosotros y también piensen mal de la otra persona, ¿ya? Entonces, todo esto es importante, hermanos, porque no se trata solamente de hablar garabato. Hay gente que a lo mejor, bueno, ya no, ya, pero va al estadio y se le sale de repente un garabato, una cosa así, y es terrible, ¿no es cierto? Y es pecaminoso, pero resulta que hay muchos que son bastante, a ver, compuestitos, que tienen una lengua bífida, ¿cierto? Y eso también hay que reconocerlo. Entonces, hay que reconocerlo en nosotros. No está bien el que habla garabato, pero eso es como más, de repente, estrombótico, estridente, ¿ya? Pero también está bien aquel que calladitamente, ¿no es cierto?, es una persona que, o un hermano que esté hablando quizás de mala manera por la razón que sea. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y todo el capítulo 3 de Santiago habla de la forma de hablar que está, ¿no es cierto?, graficado en la lengua. Pero la lengua en realidad es el órgano, ¿no es cierto? Somos nosotros lo que en definitiva el cerebro lo maneja, ¿no es cierto? Todo esto
la lengua es el ejecutor de lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Pero fíjese el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, el poder de las palabras. El poder de las palabras para construir, para destruir, para denostar, para humillar, en fin, para mentir, para eso significa. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado en el área de la pureza verbal y debemos orar permanentemente y cuidar nuestras palabras, ¿ya? Primera de Pedro 3:9. 8 y 9, vamos para dar el contexto. Primera de Pedro 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ahí está un verbal, ¿no es cierto?, de maldecir, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí lo que está hablando, específicamente el concepto mal, está íntimamente relacionado en el pasaje, en el contexto, con la forma de hablar, con la impureza verbal. Dice, el que quiera amar la vida, versículo 10, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Entonces, la importancia de la pureza verbal es fundamental para agradar a Dios, para traer gloria a Dios, para glorificar a Dios. Santiago dice, ¿no es cierto?, con una misma boca nosotros podemos bendecir a Dios, y de hecho lo hacemos, y con esa misma boquita maldecimos al hombre que fue hecho a semejanza de Dios. Y fíjese que esa frase, a semejanza de Dios, incluye a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, ¿ya? Yo no tengo licencia de solamente hablarle bien y cuidar mi impureza verbal con los hermanos, no, con toda persona, porque todo ser humano, sea o no hijo de Dios, es hecho a la imagen de Dios. Y de por sí hay un concepto de dignidad como ser, como criatura, ¿ya? No de ausencia de pecado, ni que somos dignos delante del Señor, no, sino que el hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza, aún siendo pecadores, implica que nosotros debemos guardar un respeto por la creación más relevante de Dios, que es el ser humano, sea o no sea hijo de Dios. Por eso dice, ¿no es cierto?, esa expresión al final, ¿ya? Entonces, tenemos las principales áreas en que debemos estar atentos, recordando, como dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 5, que el diablo, Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice, ¿no es cierto? Y por lo tanto debemos nosotros estar siempre atentos. ¿Y qué áreas son en las que tengo que poner especial atención? En primer lugar, en todo lo que son esas áreas de impureza, pecado de impureza, mis pensamientos, mi forma de hablar, ¿no es cierto? Y finalmente la parte física propiamente tal, nuestro cuerpo, cómo es que administramos nuestro cuerpo y el uso, en definitiva, como dice la Escritura, de nuestros miembros. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que no presentemos nuestros miembros al pecado, sino que todo lo contrario. Vamos a 1 Corintios 6.
1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No es cierto? Sumamente claro, ¿no es cierto? Lo primero que dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es una pregunta un tanto, ¿no es cierto? La respuesta es obvia, pero obviamente nosotros tenemos que entender que el apóstol con estas preguntas lo que lleva a hacer es justamente a encerrar, en este caso, nuestra forma de pensar, y efectivamente es así. Somos de Cristo, ¿no es cierto? Y habla posteriormente acerca de una relación adúltera con una ramera en este caso, pero obviamente una relación adúltera con cualquier otra situación que tenga que ver con la parte física, que involucre la parte física, ¿no es cierto? Pero el que se une al Señor, y dice el versículo 18, oíd pues de la fornicación. Ahí la palabra es pornea, que implica toda impureza sexual, ¿no es cierto? Toda impureza física, todo eso. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Y fíjese que nosotros normalmente decimos que, y efectivamente es así, que todos los pecados, no estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero ante Dios todos los pecados tienen perdón. Sí, pero el pecado en el cual un cristiano involucra su cuerpo, queridos hermanos, es algo que trae una consecuencia mayor que otros. Yo puedo tener un pensamiento impuro, que es un pecado también grave, pero la consecuencia de eso, ciertamente, no se va a manifestar, por así decir, en lo físico, en lo que tiene que ver justamente con mi condición como templo del Espíritu Santo físico, ¿ya? Y eso es un principio que es importante que nosotros entendamos este concepto de templo del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos el concepto de templo del Espíritu Santo, regulamos lo que vemos, lo que comemos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, en fin, una serie de elementos, porque este cuerpo no fue hecho, nosotros nos fuimos rescatados corporalmente, física y espiritualmente para la fornicación. El fin de esto para nosotros es resurrección. Entonces, tenemos que pensar en eso, y aunque nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser un cuerpo glorificado, de alguna manera, Dios va a hacer un cuerpo glorificado que de alguna manera tiene un molde similar al que es el cuerpo físico. Y esa es una cosa que la Escritura nos muestra, porque cuando vemos a Jesús tanto en el monte de la transfiguración como en la resurrección o resucitado después, era Él. O sea, no es que era otro físicamente, no era alguien o sea, era distinguible que era Él, ¿ya? Era distinguible que era Él. Muchos dicen, oye, pero es que cuando iba con los peregrinos de Maús, ¿no es cierto?, que caminó tanto rato y no lo conocieron, sí, pero dice que Dios mismo le puso un velo para que no lo reconocieran, pero después cuando saca ese velo se dan cuenta que era él también, no solamente por lo que dijo, sino porque se dieron cuenta que efectivamente era él. Pero la importancia de esto, ¿qué más decirlo?, ¿no es cierto? Nosotros, el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, es algo increíble, fíjate lo que dice. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no nos pertenecemos. Yo no estoy
No debo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Ustedes saben que una de las grandes banderas de lucha del aborto es el cuerpo es mío, ¿no es cierto? Bueno, de esa persona tampoco es su cuerpo, se lo dio Dios, se lo dio Dios. Pero en el caso de nosotros, no solamente es eso, sino que además está, eh, está la presencia real del Espíritu Santo en nosotros. Y eso tiene que llevarnos a pensar 1000 veces antes de pensar en una tentación donde se involucre mi cuerpo físico, ¿ya? Especialmente en todo lo que tenga que ver con aspectos de inmoralidad física, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Tres al 7. Vamos a leer desde el versículo 1. 4:1. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no es cierto? Y ahí lo va a llevar específicamente al tema del matrimonio, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testifico. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ahí está hablando específicamente de la relación matrimonial y de cualquier relación que no se física, que se enmarque fuera del matrimonio para cualquiera de los dos cónyuges y que ciertamente es un pecado que trae consecuencias, ¿cierto? Todos los pecados, cuando nos arrepentimos, Dios los perdona, y eso es una realidad, Dios lo perdona, ¿ya? Y si Dios lo perdona, nosotros no tenemos que seguir tirándole piedra al hermano o a la hermana que tuvo esa situación, ¿no es cierto? Pero otra cosa son las consecuencias, y las consecuencias son las que llevan tiempo justamente restaurar, pero todo es posible en Cristo, ¿no es cierto?, que nos fortalece. Por eso es que es tan importante tomar en serio, la lucha contra el pecado, hermanos. ¿Qué es lo que más trae gloria a Dios? Cuando nosotros luchamos contra el pecado, porque el pecado es lo que Dios aborrece. El pecado es lo que clavó a Jesús en una cruz. El pecado es lo que separó al ser humano de Dios. El pecado es la verdadera pandemia, epidemia y todas las emias que se te puedan imaginar, ¿ya? Y eso, hermanos, los únicos que tenemos el antídoto, la vacuna y todo, somos nosotros los hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que honrar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, justamente haciendo uso de esas armas espirituales que a veces se confunden para muchas tonteras. Las armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la palabra, ¿no es cierto? Es justamente para eso. El poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de la transformación, la obra del Espíritu Santo en nosotros, justamente y principalmente, ¿saben qué va a consistir nuestra vida, en nuestro tránsito como cristianos en este mundo? No tanto en el ejercicio de los dones, no tanto en las actividades que hagamos, en cuanto luchemos contra el pecado. En cuanto luchemos contra el pecado. Y eso es algo que cuesta asimilar y se soslaya. Entonces, sí, claro, el pecado, sí, ya, bueno, pedí perdón, todo, pero no se trata. No se trata con eso y no se adquiere la enseñanza y la experiencia para poder hacer frente a ese enemigo que, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Cuidado con eso, hermano. Esta vida y este tránsito en esta vida se reduce más que a lo que hagamos, no hagamos o dejemos de hacer, y de verdad, porque ¿sabes qué? Dios hace todo también. Pero lo que debemos hacer nosotros es que el Señor, que coloca el querer y el hacer cuando yo me ocupo de mi salvación, que es ocuparse de mi salvación, en primer lugar, mantenerla limpia. En primer lugar, luchar contra el pecado. Eso es lo más importante y lo más relevante. De ahí se desprende todo. De ahí se desprende todo, ¿no es cierto? La Biblia nos dice, sin ejercer los dones, nadie verá a Dios. No sé, cualquier cosa. Y no estoy diciendo con esto que no sea así. ¿Sabes lo que dice? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, yo quiero ver a Dios. Pues. Hay que usar los dones, todas las cosas. Pero esto es este es el piso, este es el cimiento. Por eso es que hemos tomado tanto tiempo en esto. Porque ¿sabes qué? Lo que viene a continuación fluye, ¿no es cierto?, realmente en la voluntad de Dios, para traer los problemas que habitualmente hay de que esto, que allá, que acá, que yo estoy, que fui llamado, que no fui llamado, que qué voy a hacer, que estoy estudiando, que no estoy estudiando, que tengo el don de esto, que tengo el don de otro. Todo eso va a fluir en un mismo sentir. Porque la próxima semana, que no alcanzamos hoy día, vamos a ver los otros pecados que son de actitud, orgullo, envidia, contienda. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Hay muchos que usan los dones, si es que los tienen, para vanagloria o por contienda o por otras cosas. Y por favor, no me malentiendan. Los dones de Dios son algo precioso, pero si no hay un cimiento maduro para su uso, es como decía mi padre, que está en la gloria del Señor, esperando a sus hijos. Espero ser el primero en encontrarme con él. Como mono con navaja. Como mono con navaja. Cortando lo que sea, desordenado, fuera de control, sin propósito realmente. Y eso es lo que yo quiero en el Señor transmitir a nosotros, hermano. Transmitir a nosotros en primer lugar. Esto es la base de lo que a lo que nosotros estamos llamados. Por supuesto que vamos a seguir avanzando, pero esto yo espero en el Señor realmente que esté internalizado y permanentemente revisado y permanentemente también enriquecido con la propia experiencia nuestra en la lucha contra el pecado y en ver cómo es que Dios obra en nosotros. El que comenzó la buena obra la va a llevar a buen término. La próxima semana vamos a ver dos aspectos más para seguir avanzando, que tienen que ver con los pecados de actitud, que también son, a veces es difícil separar, o prácticamente a veces están tan pegados, ¿no es cierto?, los pecados de impureza con los pecados de actitud, pero tenemos que verlos por separado, ¿ya? Tenemos que verlos por separado y, por supuesto, también ver después cómo es que luchamos contra ese pecado o contra este pecado. ¿Okay?